entramos a la parte respiratoria o la segunda línea de defensa, en la cual les expliqué también en pizarra, y este PowerPoint que se los voy a subir hoy día, creo que no se lo subió, ya creo que lo tienen, no recuerdo, y me les voy a subir el de trastorno del equilibrio ácido-base, el que voy a empezar y concluir hoy, tiene lo que les expliqué en pizarra y que se lo subí ya en video, más van a tener lo de los PowerPoint. Entonces, yo simplemente voy a entrar a la última parte de lo que viene a ser la regulación del equilibrio ácido-base a través de los riñones. Entonces, déjenme compartir pantalla. Un ratito acabo de admitir. Ay, perdón, creo que no sé. Acabo de admitir. Creo que ya están todos. Ya, voy a compartir pantalla. ¿Me avisan si Doctora, no? Sí, dígame. Hola. disculpe, ¿a qué hora empezará el examen? Es la próxima semana, ¿no ves? El día, ¿qué día quedamos? ¿Viernes o sábado? Ya me perdí. ¿Qué día quedamos? ¿Viernes o sábado? Viernes, el 11, viernes. El 11 viernes. ¿Qué horario les es para ustedes más factible? ¿Qué horario? Doctora, buenas tardes. Antes de las 8:30, por favor, porque pasamos clases de fisiología. Ah, ya, perfecto. Si ustedes quieren antes de las 8:30, para que no les perturbe a nadie sus clases, lo hacemos antes de las 8:30. ¿Está bien? No, con el doctor Cuella tenemos clase. Puede ser al mediodía casi nadie pasa clases. De las 12 a las 1 ningún grupo pasa clases, ninguno. También. ¿Quieren de las 12 a la 1? Doctora, en la tarde puede ser. Mejor, doctora, porque en la tarde, doctora. 7:15. Mejor sería en la mañana. Doctora, a partir de las 2 de la tarde. ¿Pero a las 2 de la tarde no tienen otras clases? Yo tengo clases en la tarde. En la mañana puedo, pero al mediodía yo almuerzo con mi familia, o sea, no puedo cocino también. Doctora, doctora, si puede ser sábado. Sábado en la mañana. Pero el sábado salud no pública, doctora. Yo tengo examen el sábado. Sábado, no, doctora. Ya, entonces quedemos pues el viernes a primeras horas de la mañana, así no perjudicamos a nadie. Doctora, no, doctora, tenemos clase con el doctor Cuella. De 7 a 8:30. ¿Ah? Hola. De 7 a 8:30 y de 8:30 a 10 con el doctor William. De 7 a 8:30 con el doctor Cuella. Ah, y entonces, ¿en qué horario si después tienen clase al mediodía, tienen clase? Al mediodía, doctora, ningún día. Al mediodía, doctora, al mediodía. Al mediodía, doctora. Sí, doctora, al mediodía. Va a durar 15 minutos. Ustedes saben que dura el examen, más allá de 20 minutos no dura. Más allá de 20 minutos no dura. Así que, no sé, ustedes díganme el horario. Mediodía, doctora. Una pregunta, ¿y cuántas preguntas serán este examen? No sé todavía, pero ustedes saben que es vía virtual, entonces ustedes directamente van respondiendo secuencial y bueno, y directo, ¿no? Sale su ¿Serán 20 minutos, doctora? Yo creo que 20 minutos, más de eso no es. Es que, doctora, en el anterior parcial eran 30 preguntas y a algunos no se le trabó mucho bien. Y no pudimos contestar bien. Por eso pero igual cuántas preguntas son para le cuento tener que un delimitado tiempo y todo. No, pero sale ahí el tiempo del examen, sale el tiempo del examen, le dice este examen dura tanto. Lo que pasa es que el programa se les da tiempo para el que estudió, lee la pregunta y responde. El que no estudió va a estar pensando, va a estar buscando, etcétera, etcétera. Entonces, la recomendación de la DT o del DTIC, que es lo que nos han preparado en esto, y pregunten a los demás docentes que hacen este tipo de examen, justamente para evitar tanta copiadera, se les da 40 segundos máximo, 40 segundos. Doctora, la mayoría de los docentes dan 1 minuto por pregunta, hasta presentar. Sí, doctora, 1 minuto. 8 preguntas al mismo tiempo que usted nos dio. 40, ¿cuántos segundos tiene 1 minuto? 60. Y 60. 40. Es prácticamente el minuto.
Es casi el minuto, solamente que de acuerdo al grado de complejidad y las preguntas no son muy complejas. Dependiendo de la ubicación, doctora, el internet no carga rápido. Y de ahí se les da una tolerancia. A lo máximo que les podría dar son 50 por pregunta, porque algunas es poner una palabra o hacer, es re fácil. Ahí donde la pregunta está bien, es fácil, la que respuesta sea es 50 Está bien, segundos. 50, doctora. 50 lo mucho. Está bien, Porque doctora, tengo 50. Ya, perfecto, entonces así vamos a quedar. No sé cuántas preguntas todavía, ni he intentado hacerlas. Una vez que ya las tenga, uno multiplica y saca nomás directamente el tiempo. ¿Está bien? Bueno, terminemos, si no, no vamos a alcanzar con el tiempo. Ya creo que admití a toditos. Me avisan si esto no cambia. Ay, Ya, que no doctora, cambia. entonces quedamos al mediodía. No No, hemos quedado doctora, al mediodía no, yo tengo práctica. No sé porque si hay unos tendrá, yo que sí tengo. tienen... Tengo clases de práctica de 11:30 hasta las 2:30 pasamos con mi auxiliar. Entonces de 2:30 a 1. Está bien, doctora. Sí, doctora. Está bien, doctora. Ahí a Está nadie bien, les va a doctora. perjudicar, ¿está bien? De 12:30 a 1, si tienen que almorzar un poquito más temprano, los que tengan que almorzar, almuerzan un poquito más temprano. 12:30 a 1. Bueno, entonces, habíamos quedado, de todas formas voy a subir al grupo, el horario, todo bien. Habíamos quedado en que el papel no habíamos quedado todavía, el papel del riñón en el equilibrio ácido-base, son 3 los pasos que me permiten de alguna manera establecer o ayudar a mantener el equilibrio ácido desde el punto de vista renal. Lamentablemente, si bien es efectivo, al igual que las otras 2 líneas de defensa, su dificultad está en el tiempo. El tiempo que abarca este tipo de mecanismo de compensación viene a ser de 16, de 12, de 16, 18 horas. Pero mientras tanto, el cuerpo no nos deja desamparados. Tiene los tampones y tiene la parte respiratoria. Los tampones en milisegundos, la parte respiratoria en cuestión de minutos, hipoventilando, hiperventilando hasta 1 hora, y los riñones que van paulatinamente trabajando y esos están con una relación de 12 a 16 horas. Entonces, ¿cuál es este mecanismo? Veamos. Primero, se da que sí o sí la parte de los protones se eliminan. Los protones se eliminan a través de la orina. Habíamos establecido que los protones no salen a través de la respiración, salen a través de la orina. ¿Cómo lo hacen? Para eso tenemos 3 tipos de procesos a través de los cuales el riñón interviene en el equilibrio ácido-base. La reabsorción de bicarbonato, se va a dar generalmente, dice, cuando su nivel en plasma está por encima de 28.000 equivalentes por litro. No se olviden que la concentración promedio del bicarbonato en plasma, o lo que se conoce como reserva alcalina, son de 24.000 equivalentes por litro. Entonces, cuando este supera el valor de 28.000 equivalentes por litro, se presupone que empieza a salir bicarbonato a través de la orina. Mientras tanto, normalmente no debería existir bicarbonato. Entonces, cuando la concentración es de 27.000 equivalentes, los túbulos renales lo reabsorben todo, lo cual me está diciendo que no aparece en orina. Ay, chis. Ahí, ¿se movió la imagen? ¿Sí? ¿Moví imagen? Sí, doctora. Ah, ya. Gracias. Segundo punto, ¿cómo hace la parte renal? Acidificación de la orina. Elimina, implica la secreción justamente de los protones a través de la luz tubular y puede alcanzar valores, dice, de pH hasta 4.4. Esto me está diciendo que si bien es cierto, nosotros eliminamos protones a través de la orina, ¿cuánto es el pH de una muestra de orina? 4.5. ¿De cuánto a cuánto? 4.5 a 7.8. Efectivamente, entonces me está diciendo de que yo no voy a presentar, a pesar que elimino protones a través de la orina, vamos a ver que estos protones no salen como tal. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Será que la orina me libera los protones libres a través de la orina? Es decir, ¿salen los protones libres a través de la orina? La respuesta es no, porque si salieran libres, eso me llevaría a una alta concentración de protones. Esa alta concentración de protones me llevaría a un pH entonces de 0, de 1.
y eso desbarataría todo lo que es las vías urinarias. Entonces, para eso vamos a ver cómo hace el protón para salir a través de la orina. El tercero es la producción de amoníaco. La producción de amoníaco tiene mucho que ver con la eliminación de protones y para eso vamos a ver los procedimientos. Primero, la reabsorción de bicarbonato en el riñón. Miren ustedes, este es el filtrado glomerular a través del cual obviamente se está tratando de que se forme la orina. Si nosotros miramos, aquí yo tengo bicarbonato. ¿Por qué? Porque el bicarbonato está en plasma, nuestros riñones ultrafiltran la sangre, entonces ahí aparece nuestro bicarbonato. Resulta que sería muy fácil, y realmente que sería fácil, que del filtrado glomerular pase directo el bicarbonato y se retorne torrente sanguíneo. Fíjense ustedes. Sin embargo, miren ustedes, el bicarbonato no puede atravesar las células del túbulo renal proximal. Es impermeable. Miren la característica. Estas células presentan una impermeabilidad con respecto al filtrado glomerular. Entonces, para poder reabsorber el bicarbonato, yo voy a necesitar de un captador de protones, un captador de bicarbonato. ¿Y quién es el captador? Un elemento ácido, el protón. Este protón sí atraviesa, tranquilamente va a atravesar las células del túbulo renal proximal y actúa como anzuelo. A este nivel, en las células del túbulo renal proximal, yo no tengo eliminación de protones. Es decir, a través de la orina. El protón sale, pero sale para atrapar el bicarbonato y se me forma ácido carbónico. Este ácido carbónico en este medio es inestable. El ácido carbónico se descompone en dióxido de carbono más agua. Entonces yo tengo que ahí el dióxido de carbono sí puede transfundir, pasar por simple difusión estas células del túbulo renal y adentro se encuentra con moléculas de agua y se encuentra con alguien que hace posible que se forme el ácido carbónico, que es la enzima anidrasa carbónica. Esta enzima anidrasa carbónica, no se olviden que es una enzima de tipo metálica, le hace falta el zinc, etcétera, para poder actuar. Entonces, dióxido de carbono más agua, se me forma el ácido carbónico. Este ácido carbónico, como su nombre dice, es un ácido que libera protón y libera bicarbonato. El momento que libera el bicarbonato, este es expulsado al torrente sanguíneo. Y esa es la manera a través de la cual se realiza la reabsorción de bicarbonato a nivel renal, pero ¿a qué nivel? A nivel de las células del túbulo renal proximal. Miren ustedes, entonces aquí no hay liberación de protones, el protón sale para captar nuestra reserva alcalina, nuestro bicarbonato, para que nuevamente aquí adentro se forme un ácido carbónico, se restablezca un bicarbonato y este pase al torrente sanguíneo. Así de sencillo es ese proceso. El otro, excreción del ion hidrógeno. Habíamos dicho que la orina no alcanza valores de pH ácidos, ácidos como de 0, de 1, de 2. Eso se debe a lo siguiente. Resulta que nuestros riñones son capaces de segregar, de sintetizar la glutamina. Esta glutamina es capaz de convertirse en glutamato y alfa-cetoglutarato por un simple proceso de transaminación y desaminación. Si estos son aminoácidos, y habíamos visto que los aminoácidos tienen como parte de su estructura el grupo amino, pues muy bien, cuando yo hago el proceso de transaminación, desaminación, libero ese grupo amino que escapa bajo estas condiciones, escapa como amoníaco al filtrado glomerular. ¿Dónde, sin embargo, se produce la excreción del ion hidrógeno? La excreción del ion hidrógeno se da a nivel de los túbulos distales. Estos túbulos distales hacen posible que el protón que vaya a salir ya ahí va a ser, se va a liberar el protón, ya no va a salir a captar como era en el caso anterior, pero a través de la orina no sale como protón libre, sino se une al amoníaco y constituye el ion amonio. El ion amonio es el ácido conjugado de la base amoníaco, dicho de otra manera. El amoníaco es una base. ¿Qué hace una base? Por definición, atrapa protones. Entonces, este amoníaco atrapa el protón y se convierte en ion amonio. Este ion amonio es un compuesto ácido, que se dice es el ácido conjugado de la base amoníaco. Muy bien, ese ion amonio, pero como es una carga positiva, necesitaría unirme con alguien y ahí es donde puede formar
con el ortofosfato diácido, y si ustedes me dicen, ¿y de dónde van a salir este ortofosfato diácido? ¿De dónde sale este ortofosfato monoácido? No se olviden que habíamos dicho que el tampón fosfato es tampón ortofosfato diácido o es la unión del ortofosfato diácido con el ortofosfato monoácido, que en nuestro cuerpo estas dos especies pueden coexistir y forman el famoso tampón fosfato. Entonces, efectivamente, a través del filtrado glomerular, que teníamos una parte del ortofosfato monoácido, este también actúa como base, tiene la capacidad de atrapar un protón y se convierte en ortofosfato diácido. Este se une al ion amonio y me constituye una sal ácida. Por eso, cuando ya tengo una gran liberación de protones, no es que se me van a liberar solo, sino salen bajo las formas de sales de ortofosfato diácido de amonio. Entonces, miren ustedes, ¿de dónde sin embargo sale este protón? Este protón, simplemente dióxido de carbono que venía con la sangre, difunde a través de las células renales de túbulo distal, se une con el agua, está la enzima anidrasa carbónica, se forma el ácido carbónico, se descompone en bicarbonato y protón. Este protón que sale se une al amoníaco. Ya no sale a nivel de este túbulo, no sale para liberar o unirse al bicarbonato, sino sale para liberarse a través de la orina bajo una sal ácida. Entonces ven que el proceso es diferente. Pareciera que fuera similar porque las reacciones son completamente iguales, pero llegado a la hora de la verdad, en diferentes niveles, nosotros tenemos formaciones distintas. Ya en uno libera protón y en otro reabsorbe bicarbonato. Y bueno, todo esto simplemente es lo que hemos ido viendo. Si usted esto no tiene más que el interés de recordarle su parte fisiológica, las diferentes partes de lo que viene a ser los nefrones, miren los túbulos proximales, túbulos distales, el asa de Henle. ¿Se acuerdan cuando veíamos la reabsorción de lo que venía a ser el ion sodio, la reabsorción de agua? Cuando veíamos acá la vasopresina que me permitía la reabsorción de agua, veíamos la aldosterona que me permite la reabsorción del ion sodio por intercambio del potasio, etc. Bueno, esto no tiene más allá de ese sentido. Entonces, algunos términos que hemos estado viendo: equilibrio ácido-base, la valoración del equilibrio ácido-base. Y esto es bueno que ustedes se recuerden, algunos grupos ya lo han expuesto, se han contactado conmigo 2 auxiliares y me han dicho que ya han terminado los temas de exposición. Entonces me decían lo siguiente: ya han terminado, han expuesto todo, nos toca ver los casos clínicos. En uno de los temas estaba gasometría o el equilibrio ácido-base, que estaba relacionado justamente con el ionograma. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo que valorar a un paciente el estado del equilibrio ácido-base, ¿cómo se llama la prueba de laboratorio que me ayuda a valorar el equilibrio ácido-base en mi paciente? Se llama gasometría. Es decir, si usted tiene un paciente que quiere saber cómo está el pH de su sangre, cómo están sus gases en sangre, cómo está su bicarbonato en sangre, va a pedir al laboratorio una prueba que se llama gasometría. Porque usted lo puede mirar al paciente todo el día si usted quiere, pero no va a poder adivinar la concentración de protones que tiene en sangre ese paciente. Si está dentro de los 40 milimoles por litro, esa concentración, eso me mantiene el pH de la sangre en 7.4. Si esa concentración de protones aumenta, yo lo que voy a tener un descenso del pH de 7.4, una acidosis. Si esa concentración de protones disminuye, yo voy a tener un aumento del pH en relación a ese punto 7.4, una alcalosis. ¿Cómo lo voy a saber? Por la prueba de gasometría. Entonces, la valoración del equilibrio ácido-base se realiza con la medición de pH, bicarbonato y PCO2. Les estoy hablando de lo más característico. Acá se le habla de lo más característico. Ahora hay gasómetros que no solamente le anexan estos valores, le anexan exceso de vaso, de saturación de oxígeno, le anexan las características de su hemoglobina, volumen corpuscular medio, etcétera, que eso va a depender de dónde usted esté haciendo su internado, de qué esté haciendo, para que vea los nuevos gasómetros y quizá cuando ya le toque su internado sea mucho más violenta las cosas. Ahora hay gasómetros a la cabecera de los pacientes.
Los componentes del sistema tampón de hidrocarbonato en plasma, me está diciendo que esto, bicarbonato y dióxido de carbono, no se olviden que es el tampón bicarbonato. Añadir iones hidrógeno, dice, añadir iones hidrógeno. Retirar o aumentar, dice, PCO2 tendrán el mismo efecto que una disminución del pH en el plasma. Claro. ¿Por qué me dice? Yo aumento la concentración de protones o aumento la PCO2 y el pH desciende. Lo que hace un momento les acabo de decir, todo es lo mismo, solamente en diferentes palabras. O retirar, dice ahora, o retirar iones hidrógeno, retirarlo, dice. O añadir bicarbonato o disminuir el PCO2 es lo mismo que aumentar el pH en el plasma, es decir, tener una alcalosis. Dicho de otra manera, si aumenta la concentración de iones hidrógenos, si disminuye la concentración de iones hidrógenos en un paciente, ¿qué pasa con el pH? Aumenta. ¿Qué pasa si aumenta la concentración de bicarbonato en la sangre de un paciente? ¿Qué pasa con el pH? Aumenta. ¿Qué pasa si disminuye la presión parcial de dióxido de carbono en un paciente? ¿Qué pasa con el pH? Aumenta. ¿Se dan cuenta? Las tres son muy parecidas. Entonces, esas palabritas es bueno que ustedes lo tengan en cuenta. Los problemas primarios, dice, con la producción o la excreción de iones hidrógeno se reflejan en la concentración de bicarbonato y por eso se denominan metabólicos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el bicarbonato es nuestra reserva alcalina que se conoce como componente metabólico cuando la alteración está relacionada directamente con esto y generalmente su descenso o lo que dice su producción o su excreción está directamente relacionada con la producción de ácidos no volátiles, aquellos ácidos que no se iban a través de la respiración. Entonces, por eso se le llaman metabólicos. Les hice un esquema en pizarra, etc. Ay, perdón. Y los problemas primarios. Entonces, cuando el trastorno primario está relacionado con el bicarbonato, ¿qué es? Es un equilibrio ácido-base metabólico. Cuando el trastorno primario está relacionado con una alteración del PCO2, ¿cómo se dice? Que el trastorno primario viene a ser respiratorio y provocará un problema respiratorio de acidosis o un problema respiratorio de alcalosis. Metabólico, un problema metabólico de acidosis o un problema metabólico de alcalosis. El cuerpo tiene mecanismos fisiológicos que intentan volver el pH del plasma a su intervalo de referencia. Bien lo dice, intervalo de referencia y no valores normales. Estos procesos, ¿cómo se llaman? Compensación, lo que nosotros habíamos dicho. ¿Qué pasa si una persona entró en una acidosis de tipo respiratoria? El trastorno primario va a ser la acumulación de PCO2. ¿Cuáles son los mecanismos compensadores? Dice. En otras palabras, le está diciendo, ¿qué hace el cuerpo? Sin necesidad que usted lo piense, sin necesidad que usted lo induzca. ¿Qué es lo que está tratando de hacer el cuerpo? De restablecer el equilibrio. Bueno, ¿cómo lo hará? A través de la parte renal, a través de los tampones. Esos son los mecanismos compensadores. El pH del plasma observado en cualquier trastorno ácido-base refleja el equilibrio entre la alteración primaria y la cantidad de la compensación. ¿A qué se refiere esto? ¿Se acuerdan que también les hice en pizarra y les dije, ¿qué pasa si yo tengo un paciente con el rango de pH 7.4? Usted lo ve el pH, usted no puede decir mucho con el valor de pH, tiene que ver el contexto en general de la gasometría. Su paciente tiene un valor de 7.4 y resulta que ve PCO2 alto. Y usted dice, pero si el pH está en 7.4, PCO2 alto, estaba el paciente hipoventilando, una persona que llegó con problemas asmáticos, etcétera, opresión en el pecho, hipoventilación, pero resulta que también encuentra bicarbonato alto. Entonces clínicamente usted tendrá que establecer, ambos parámetros están altos, pero clínicamente usted dice, sí, muy bien, este paciente ha llegado hipoventilando, no puede eliminar el dióxido de carbono, está reteniendo ácido volátil, pero su cuerpo lo está compensando, lo ha compensado a expensa de ¿qué? De la acumulación de bicarbonato. Ha tratado de retener la mayor cantidad de bicarbonato para neutralizar ese ácido volátil. No se olviden que el bicarbonato es un compuesto básico. Muy bien, entonces hay que tener en cuenta eso, no necesariamente decir, no, el pH está en 7.4, no, el paciente no tiene nada, no.
está en 7.4 el pH de su sangre, pero está compensado. Eso se expresa o se dice, ¿el paciente presenta un trastorno del equilibrio ácido-base? Sí, pero un trastorno del equilibrio ácido-base compensado mediante ¿qué? Proceso renal, mediante tampones, etc. Entonces, aquí es un resumen de todo lo que hemos venido hablando para que yo entre ahora a los trastornos del equilibrio. Me van a decir, por favor, si cambio imagen. Ay, perdón, no me salí. Un ratito. Doctora, disculpe, está silenciado su micrófono. ¿Ahí se ve la imagen? Sí, doctora. Ah, ya, estoy hablando al aire. Gracias, gracias. Y me van a avisar si se mueve sí la imagen. ¿Ahí se mueve la imagen? Sí, doctora. Ah, ya, bien, gracias. Muy bien, entramos a los trastornos del equilibrio ácido-base. Vamos a ver los trastornos simples. Les dije que los mixtos, a pesar que aquí aparece una proyección de los mixtos simplemente, y en su libro les pasé temas donde pueden ir haciendo lectura, aparecen los mixtos, pero no se preocupen. Los mixtos, Dios mediante, ya lo irán viendo al año que viene, pero necesitan por lo menos lo básico ahora. Acidosis respiratoria, acidosis metabólica, alcalosis respiratoria, alcalosis metabólica son los trastornos básicos a través de los cuales nosotros nos vamos a manejar en el trastorno del equilibrio ácido-base. ¿Se acuerdan esta relación? Esta relación les hice la deducción, se las hice la deducción en pizarra. El objetivo de haberles hecho la deducción matemática, etcétera, no era para que se aprendan eso, sino que el día de mañana, cuando yo llegue a esto, no lo miren como chino básico y digan, no, esto, ¿y de dónde sale eso? ¿Por qué va el bicarbonato arriba y abajo el PCO2? Y si yo lo coloco al revés, ¿acaso no sería lo mismo? No, porque ustedes han visto cómo hemos ido deduciendo y llegado que la relación en estos dos responde a un valor que le mantiene el pH de la sangre en 7.4, ¿se acuerdan? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que acordar? Cuando el trastorno primario es la disminución del bicarbonato, yo voy a tener una acidosis de tipo metabólica. Cuando el trastorno primario es el aumento de bicarbonato, yo voy a tener una alcalosis de tipo metabólica. Ahora, me voy al otro. Cuando el trastorno primario o lo más sobresaliente, es el aumento de la presión parcial de dióxido de carbono, yo voy a tener una acidosis respiratoria. Cuando el trastorno primario está relacionado con una disminución de la presión parcial de dióxido de carbono, yo tengo una alcalosis de tipo respiratoria. ¿De dónde los nombres? Componente metabólico, componente respiratorio. Acidosis. Proceso que da lugar a la disminución del pH en sangre. ¿Por qué da lugar a la disminución del pH en sangre? Porque aumenta la concentración de protones. Para llegar a esto, he tenido que darles toda una clase, ¿se acuerdan de qué pH, cómo se ioniza el agua, etcétera? Cosas que ustedes no se aprendan de memoria y los razones. Si me aumenta la concentración de protones, ya yo lo sé por inercia, baja el pH. Ahora, si la concentración de protones disminuye, ¿qué sucede? El pH aumenta. A eso se refiere esta balanza. Y me dice que cuando hay el equilibrio entre la relación de bicarbonato y dióxido de carbono, justamente yo tengo ese proceso, en mi cuerpo está en equilibrio ácido-base. Sucede algo con la parte del divisor o el dióxido de carbono y la balanza se mueve. Sucede algo con el numerador, el bicarbonato, y la balanza se mueve. Muy bien. ¿Cuáles son entonces los valores de referencia que me lanza un gasómetro que me permiten establecer si mi paciente está fuera del equilibrio ácido-base o entró en un trastorno del equilibrio ácido-base? pH,
cuyo rango 7.35, 7.45, la presión parcial de oxígeno, presión parcial, este es un P pequeñito, va entre 80 y 100 milímetros de mercurio. Las unidades, por favor, bueno que se acuerden, PCO2, 35 y 45. La saturación de oxígeno va entre 95 y 100. Esto ya es tan conocido por la población hoy en día con el COVID, que decían, ponían hasta en las redes, ¿no? Mi familiar está con una saturación de oxígeno de 70 y todo el mundo lo despachaba a los hospitales. El bicarbonato, la presión, la concentración de bicarbonato entre 23 y 27, no se olviden que nosotros habíamos dicho una media de 24. Ahora, aquí, ¿se acuerdan cuando yo les dije la concentración de dióxido de carbono es 1.2 milimol por litro? Concentración. Aquí, ¿qué me está hablando? La presión parcial de dióxido de carbono. ¿Qué es lo que mide el gasómetro? Gases en sangre, y el dióxido de carbono es un gas. La pequeña cantidad, esa pequeñita cantidad que está disuelto en plasma, habíamos dicho que era 1.2, ¿se acuerdan? Diferencia. Hay que tener muy en cuenta, si bien no es mucha la diferencia entre una sangre arterial y una venosa, no se olviden que la venosa es más rica en dióxido de carbono. De ahí que su pH es ligeramente más bajo, el rango inferior acá es 7.37 en la arterial y en este es 7.35. En la arterial rango más alto 7.44 y acá 7.45. Eso se debe a la mínima concentración de dióxido de carbono disuelto en plasma, y además no se olviden que en plasma no hay la anhidrasa carbónica. La concentración de protones para tener estos valores van a ser de 36 a 43 milimol por litro o de 35 a 45 milimol por litro. Por debajo de este valor yo tendría una alcalosis, por encima de este valor yo tendría una acidosis. La presión parcial de dióxido de carbono está en kilopascales, estas son otras unidades. Me interesaría más que la manejen con milímetros de mercurio. Este es de kilopascales, esto está extraído del libro del Bain. Y el bicarbonato, que está lo más característico, de 23 a 30 milimoles por litro. Nuevamente la misma expresión. Normal, en un determinado rango, por debajo de 7, en realidad ya es 6.8, está relacionado con la muerte, por arriba de 8 está relacionado con muerte. Entonces, durante este rango, acidosis por debajo de 7.35, 7.4, por arriba, alcalosis, los trastornos del equilibrio ácido-base. Este cuadrito es muy interesante cuando ustedes tratan de resolver los casos clínicos. Muy sencillo, simplemente me habla. En una acidosis respiratoria, ¿cuál es el trastorno primario? Aquí está marcado con doble flecha. La PCO2. Entonces, ¿qué me lleva a eso? A que el pH disminuye de 7.4. ¿Ves? Aquí están los promedios. Eso me va a llevar entonces a que si el pH está disminuido, ¿qué espero de la concentración de protones? Que aumente. El bicarbonato, entonces, ¿cómo lo puedo encontrar al bicarbonato? Elevado. Y si usted me dice, ¿por qué va a estar elevado? Porque va a tratar de compensar este compuesto ácido. Vamos a la alcalosis respiratoria. Otra vez, ¿cuál es el trastorno primario? El PCO2. La diferencia ahora que el PCO2 está disminuido. Si está disminuido, ¿qué voy a esperar? Que el pH esté alto. Por eso hablo de alcalosis respiratoria. Si estoy en una alcalosis, ¿qué espero de la concentración de protones? Disminuido. ¿Y le conviene a los riñones retener bicarbonato como mecanismo compensador? No le conviene. Por eso este valor se encuentra disminuido a diferencia que el anterior. Ahora sí hablo de lo metabólico. ¿Quién es el metabólico? El bicarbonato. Cuando es una acidosis metabólica, ¿qué espero? Que el trastorno primario del bicarbonato esté disminuido, y ahí me lo muestra con doble flecha. Eso me va a llevar a un pH bajo y a un aumento de la concentración de protones. Como mecanismo compensador, ¿qué hacen los pulmones? Disminuyen la PCO2. No le interesa retener un compuesto ácido si no tiene su reserva alcalina. Al revés, en una alcalosis metabólica, ¿cuál es el trastorno primario? El aumento de la concentración de bicarbonato. Si aumenta la concentración de bicarbonato, ¿qué hace mi cuerpo para compensar? Aumenta el PCO2. ¿Cómo se traduce esto? Por un aumento del pH, y eso es debido a una disminución de la concentración de protones. Entonces, todo esto
no es más que el reflejo de lo que hemos venido explicando desde que empezamos el tema de equilibrio ácido-base o de agua. Aquí da lo mismo. Redundamos en lo mismo, disculpen, todo es lo mismo, pero por lo menos es para que ustedes hasta por cansancio logren tratar de entender qué es lo que sucede en nuestro cuerpo. pH de la sangre, dice, lo primero que hago, me pregunto ante una gasometría, el pH de la sangre, ¿está por arriba o por debajo de 7.4? Si está por arriba, de entrada yo diré que tengo una alcalosis, pero son dos los procesos de alcalosis, respiratorio y metabólico. Me preguntaré entonces, ¿será metabólico si el trastorno primario o la elevación? Obviamente que yo voy a establecer el trastorno primario relacionado con la clínica en mi paciente. Veré si está por encima de 24.000 equivalentes por litro, está muy elevado, entonces yo diré que es de tipo metabólico. ¿Quién compensa este proceso? La parte respiratoria, que me tendría que dar valores por encima de 40 milímetros de mercurio. La alcalosis puede ser de tipo respiratoria, cuando el trastorno primario es ¿quién? El dióxido de carbono. En este caso va a estar disminuido. Por eso estoy en alcalosis de tipo respiratoria. Me va a decir que va a estar por debajo de 40 milímetros de mercurio. Estos ves que son los valores promedio. Entonces voy a tener, cuando el proceso, el trastorno primario es respiratorio, ¿quién lo compensa? La parte renal. Entonces la compensación va a estar por mayor reabsorción de bicarbonato. Entonces, ¿qué voy a tener? Mayor retención de bicarbonato. Vamos al otro lado. Ah, no, el pH de la sangre de mi paciente está por debajo de 7.4. Si está por debajo de 7.4, ¿qué diré? Que el trastorno es una acidosis. Hay dos tipos de acidosis, respiratoria y metabólica. Ah, muy bien. Si está el paciente con valores muy altos de PCO2, si me está diciendo que tiene valores muy altos porque está hipoventilando, entonces el proceso, el trastorno primario, me dice que es respiratorio. ¿Quién compensa los respiratorios? La parte renal. Va a tratar de reabsorber a través de los riñones, mediante el proceso que acabo de explicar hace un momento, va a tratar de reabsorber la mayor cantidad de bicarbonato, lo cual me puede dar valores por arriba del promedio de bicarbonato, que son 24.000 equivalentes por litro. Al revés, si la acidosis se debe a la pérdida de bicarbonato, es decir, que el cuerpo está perdiendo por acumulación de protones, muchos protones que originan de trastornos metabólicos o de generación de protones a través de procesos o generación de catabolismo. Entonces yo tendré bicarbonato disminuido. Esto me va a llevar a quién va a tratar de compensar ese proceso, lo va a tratar de compensar la parte respiratoria. Eso me va a llevar obviamente a una disminución del PCO2. Entonces, fíjense que este cuadrito también me ayuda bastante a tratar de entender lo que son los trastornos sencillos del equilibrio ácido-base, me orientan para resolver casos clínicos. Entonces veamos ahora las causas de las acidosis metabólicas de cada uno de ellos. La acidosis metabólica se debe a la disminución de la concentración de bicarbonato en el líquido extracelular, lo acabamos de decir. Esta acidosis metabólica, el trastorno primario disminuye. Ahora, ¿por qué disminuye? Una de las grandes causas, porque de repente decir, es que este bicarbonato de la nada se perdió. No se olviden que para mantener el pH de la sangre en 7.4, ¿cuánto es la concentración de bicarbonato? 24. Ahora me dicen que para que se dé un trastorno de tipo de acidosis metabólica, se pierde este bicarbonato. Obviamente que no llega a cero, ¿no? Sino por debajo de 24.000 equivalentes por litro. ¿Por qué se da eso? El bicarbonato es una base, un compuesto básico. Analicemos, por eso se conoce en el cuerpo como reserva alcalina. ¿Qué hace una base? Por concepto, otra vez vuelvo a una de las primeras clases cuando yo les decía, un ácido es todo aquel que libera protones, una base es todo aquel que acepta protones. Entonces me dicen que el bicarbonato es nuestra reserva alcalina, es una base. Entonces, ¿qué hace en nuestro cuerpo? ¿Cómo actúa en el tampón ese famoso de bicarbonato? Lo que hace al protón que lo ve de más, 40 milimoles de protones para 24 de bicarbonato. Ahí está el equilibrio. De repente,
Estos 40 va aumentando y hacen que este disminuya. ¿Por qué? Porque este de aquí empieza a neutralizar ese exceso. Dice, no, tiene que descender y llegar a los 40. Se ha aumentado en 10. Entonces, los 24 que habían acá para estos 40 se aumentaron en 10, empieza a atrapar al protón y se va como que, como ácido carbónico, este ácido carbónico se descompone dióxido de carbono más agua. Entonces, yo encuentro que este se pierde, pero se consume por tratar de mantener el equilibrio en 7.4. Pero ¿y por qué aumentaron los protones? El hecho es ese. ¿Qué llevó a que de repente esta persona que estaba bien, que no tenía ningún problema teóricamente, entre comillas, y entró en una acidosis de tipo metabólica? Su cuerpo empezó a generar una gran cantidad de protones. Por ejemplo, puede ser eso. Hay descenso primario de bicarbonato en plasma por pérdida, dice, exagerada de este ion o por aumento de la producción o retención de ingesta de ácido. La reducción de la concentración de bicarbonato resulta en disminución, obviamente, del pH sanguíneo, que se conoce como acidosis metabólica, eso cuando está descompensado. Entonces veamos las causas que me llevan a una acidosis de tipo metabólica. Cuando la cantidad de ácidos o de protones en el organismo aumenta por la ingestión de ácido. Esto generalmente, ingestión de ácido, usted dirá, sí, pero nadie se va a tomar ácido clorhídrico. Claro que nadie se toma ácido clorhídrico, pero pueda que se haya dado una intoxicación por ácido acetilsalicílico. El ácido acetilsalicílico es la aspirina. Pues muy bien, o un compuesto, un medicamento que haya ocasionado este proceso, que me genera una exacerbación de ácido. Puede ser otro proceso, que este paciente venga con una diabetes mellitus descompensada, no toma medicamentos, exagerado, no hace buenos controles, y lo que me genera es cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos que vienen a ser el acetoacetato, beta hidroxibutirato, son compuestos ácidos que normalmente se generan en nuestro cuerpo. Sí, no vayan a pensar que nadie tiene cuerpo cetónico, tenemos cuerpo cetónico, solamente que nuestro cuerpo cetónico se sintetizan 10, se consumen 10, listo. Pero en este caso, en un paciente diabético, se sintetizan 1000 y el restante no se puede perder. Entonces ahí, ¿qué hace? Como son compuestos ácidos, viene el bicarbonato y empieza a tratar de neutralizar. Y ahí se pierde el bicarbonato. Diarreas profusas con pérdida de jugos digestivos ricos en bicarbonato, otro de los factores preferentemente a tener en cuenta en aquellos niños que llegan con grandes procesos diarreicos. Insuficiencias renales, no se olviden que el bicarbonato se reabsorbe a través de la orina, a través del filtrado glomerular. Entonces, ¿a qué me va a llevar? A que si yo tengo problema a nivel renal, pueda que no pueda reabsorber. Bicarbonato no se elimina por orina normalmente, pero si hay algún problema en el sistema del ultrafiltrado, obviamente que lo voy a empezar a perder, y en vez de tener 24 mil equivalentes por litro, voy a tener menos. Pero la causa no va a ser generación de protones, la causa es que mi cuerpo no lo puede absorber para mantener esos 24 mil equivalentes por litro. ¿Qué hace mi cuerpo para compensar una acidosis metabólica? ¿Quién era? La parte respiratoria. Obvio que no nos olvidemos de los tampones también. Los tampones son nuestra primera línea de defensa. De entrada, ahí están los tampones. Segundo, la estimulación del centro respiratorio. Si yo perdí bicarbonato, ¿se acuerdan que era lo que les explicaba en pizarra para mantener ese equilibrio? Si se fue mi bicarbonato, si lo tengo bajo, ¿qué me conviene? Bajar también la PCO2. Entonces aumenta la ventilación, aumenta la velocidad y la frecuencia respiratoria, lo cual me lleva a perder dióxido de carbono, disminuir la PCO2 y con eso obviamente la concentración del dióxido de carbono, ¿ves? Disminuye la presión parcial de dióxido de carbono y con ello la concentración de dióxido de carbono, lo cual me lleva a mantener el equilibrio ácido-base. Otra, también los riñones. No se olviden que si bien los riñones no es el problema renal, en este caso suponiendo que el paciente tiene una diabetes mellitus, los riñones están ahí para tratar de compensar. ¿Qué es lo que va a tratar de hacer los riñones? Eliminar la mayor cantidad de protones a través de la orina. Eso no me va a llevar, obvio, a tener orina de pH, va a tener el rango mínimo que puede ser hasta 4.4, 4.5, pero no vamos a tener orinas de pH 0.
a pesar de que ese paciente está rebosando en protones. Lo que va a tratar de hacer es, los tampones van a hacer intercambio, vamos a ver más allá una proyección de intercambio, van a tratar de entrar al líquido intracelular para ser neutralizado no solamente por los tampones del extracelular, sino van a ser tratar de neutralizado por el intracelular, eso debido a un intercambio iónico. Entonces, ¿qué hace la parte renal? Incrementa la eliminación de ácido a través de la orina y de amoníaco, obviamente, porque no se olviden que el amoníaco se une al protón y me forma el grupo ion amonio. Entonces, ese es uno de los mecanismos a través de los cuales hace la compensación. Por eso cuando a ustedes se les pregunta, generalmente a veces en los exámenes de laboratorio, que se hacen una gran cantidad de casos clínicos, se le pregunta cuál es el trastorno primario de este caso clínico, o diga, cuál es el trastorno del equilibrio ácido-base del caso clínico, ustedes pondrán acidosis, alcalosis, cuáles son los mecanismos de compensación y diga si el paciente está compensado. Entonces usted empieza a numerar y dice, primero actúan los tampones, segundo, dependiendo si es acidosis, alcalosis respiratoria, metabólica, va explicando los mecanismos compensatorios. Entonces, esto es un resumen, si ustedes lo ven, aquí está invertido, es inversamente proporcional, dice, inversamente, por eso está invertido, inversamente proporcional. Entonces, si el pH desciende, si el pH o el pH puede descender debido a un descenso masivo de la concentración de bicarbonato. Para compensar rápidamente tiene lugar una compensación respiratoria, lo cual me lleva a una disminución de PCO2. Por eso dice ventilación aumentada, acidosis de tipo metabólica. ¿Cuáles son los síntomas? Lamentablemente los síntomas, fíjense, todos estos síntomas se relacionan también con procesos de ionograma, de procesos de pérdida de electrolitos, y más que seguro hay que tenerlos muy en cuenta, náuseas, vómitos, son cuestiones muy generales. Lo que sí, en muchos casos, estos pacientes que sufren trastornos graves del equilibrio ácido-base no son pacientes ambulatorios, no son pacientes que están a carrera por ahí, son pacientes que han llegado a emergencia en estado crítico, en muchos casos han sido internados, están en terapia intensiva, etc. ¿Cómo se diagnostica? Aquí está el famoso diagnóstico. Así como cuando se le preguntaba a usted, ¿cómo puede diagnosticar un trastorno hídrico en un paciente? Y si usted dice una gasometría, está listo. Porque a través de una gasometría usted no determina si su paciente ha perdido agua o ha ganado agua. No, pero una gasometría sí le va a indicar si su paciente está fuera del equilibrio ácido-base, si está con un trastorno del equilibrio ácido-base. ¿Cómo se llama la prueba de laboratorio que me ayuda y que aquí ya no queda otra? Así como cuando yo les mencioné y les dije, no hay prueba de laboratorio hasta ahora, no hay prueba de laboratorio que me determine, que le diga, querido doctor, su paciente está deshidratado, su paciente está hiperhidratado. No hay, es su clínica la única que le va a ayudar aquí. Ahora, así le decía, no hay, ahora le digo, no puede usted decir si un paciente tiene un pH por debajo o por arriba clínicamente. ¿Qué le queda? Utilizar la gasometría. Entonces, ¿cuál es el tratamiento para una acidosis? Depende principalmente de la causa. Aquí, lo principal, primero, si yo sé que mi paciente entró en una descompensación por diabetes mellitus y es insulino dependiente, ¿qué haré? Ir a la causa, porque de nada me sirve tratar de compensarlo, buscar, si no ataco la causa. Tendré que ver qué le llevó, cuál es la causa para que mi paciente esté en ese trastorno. Obviamente que paralelamente voy a tratar de restablecer todos los procesos que están alterados. Entonces, a la administración, ¿cuál es el tratamiento? La administración de bicarbonato de sodio. ¿Por qué bicarbonato? Porque el trastorno primario es la pérdida de bicarbonato. Entonces, ¿qué hago? ¿Sí le puedo dar bicarbonato? Sí, se hace una administración de una solución, ay, se me fue la concentración, 1 punto y algo, de bicarbonato por vía intravenosa y voy restableciendo, tratando que ese cuerpo vuelva a su equilibrio ácido-base. Nota clínica, la sobrecompensación de un trastorno ácido-base no tiene lugar de forma fisiológica. ¿Por qué esto?
Si usted no le hace, muchos familiares de los pacientes reclaman a veces y dicen, ¿por qué otra vez esa prueba de laboratorio tan cara que le están pidiendo? Sobre que tengo que comprar los medicamentos como 500.000 bolivianos diarios para mi paciente que está en terapia intensiva. Encima le piden gasometría hoy, gasometría mañana. ¿Por qué? Porque en el tratamiento usted le está agregando, ¿qué le está agregando en el tratamiento? Bicarbonato. Resulta que si usted se pasa la concentración de bicarbonato, ¿a qué lo va a llevar? A una alcalosis de tipo metabólica. Es decir, lo sacó de la acidosis de un trastorno, no controló hasta cuánto había establecido, porque como se bajó el bicarbonato y usted le está añadiendo bicarbonato, tiene que ver el parámetro, de alguna manera cuantificar si ya llegó a restablecer la normalidad o el valor de referencia. Quiere saber si ya llegó a 24. ¿Cómo lo va a saber? Mirándolo al paciente, contando las gotas de bicarbonato que le entraron, volviendo venosa. No, va a tener que pedir otra gasometría, no va a quedar otra. Entonces, muchas veces el familiar se molesta y dice, ¿por qué otra vez? Dice, ¿por qué otra vez la misma prueba de laboratorio? Seguro que el laboratorio lo hizo mal y lo está pidiendo otra vez y yo tengo que volver a gastar. No, simplemente es su control de rutina, que siempre a veces si hay ese comentario es bueno que usted como médico se lo explique al paciente para que no crea que está haciéndolo gastar en más. Porque la sobrecompensación, dice, no se da de forma fisiológica, es decir, que no va a saltar este paciente, porque de repente va a saltar de una acidosis metabólica de golpe. No, una cosa es que sea mixto, que esté combinado y otra que haga un salto. Entonces no se da de forma fisiológica, pero se puede inducir, ya sea por el uso inadecuado de ventilación o de soluciones intravenosas de bicarbonato de sodio. Eso es bueno tenerlo en cuenta. La alcalosis metabólica es el aumento de la concentración de bicarbonato en el torrente sanguíneo. Muy bien, ¿cuándo se da esto? Es el aumento y se produce, ¿qué me va a producir esto? Un aumento del pH en sangre. Esta acumulación, justamente habíamos dicho que se puede producir debido a que usted lo estaba tratando de sacar a su paciente de la acidosis metabólica y resulta que le agrega un exceso, no controló, no pidió una gasometría y me lo pasó. Hizo una sobrecompensación. O puede ser a pérdida o eliminación excesiva de ácido del fluido extracelular, ya sea a través de la orina, las heces, etcétera, que puede deberse a una gran cantidad de vómitos. Cuando se vomita se pierde una gran cantidad de ácido clorhídrico o protones, lo cual me puede llevar que si yo tenía 40 para 24 y lo pierdo, ¿qué sucede? Entro en un proceso de alcalosis, como el trastorno primario es bicarbonato, yo digo a una alcalosis de tipo metabólica. Muy bien, un paciente que ha llevado durante largo tiempo una aspiración, dice, nasogástrica postquirúrgica puede perder grandes cantidades de jugo gástrico. ¿Y eso a qué me va a llevar? Puede llegar a presentar una alcalosis de tipo metabólica. ¿Acá qué me está diciendo? Me está diciendo, analice la causa, no se vaya nomás al trastorno. Para poder sacar a un paciente de su trastorno el equilibrio ácido-base, no basta con que usted le dé el tratamiento. Tiene que ver la causa que lo ha llevado a ese trastorno. Entonces, combate la causa y ayuda a ese cuerpo a compensar, a restablecer el equilibrio. ¿Cuáles son los mecanismos de compensación en una alcalosis de tipo metabólica? O decir, donde mi paciente tiene un pH alto, dicho de otra manera, debido a un aumento de la concentración de bicarbonato. ¿Cuál es lo primero que va a hacer? Obviamente que los tampones, de ahí vamos a tener la parte de respiratoria. La parte respiratoria, ¿qué le va a convenir? Ya no como en el caso anterior, hipoventilar, sino, perdón, en este caso le va a convenir retener la mayor, en el otro era hiper, en este caso le va a convenir retener la mayor cantidad de dióxido de carbono o este compuesto ácido para neutralizar el exceso de base. Entonces vamos a tener depresión de la ventilación pulmonar disminuyendo a fin de disminuir la eliminación del componente volátil. Y obviamente dióxido de carbono más agua, ácido carbónico, y este es un compuesto ácido. La parte renal, ¿qué va a hacer la parte renal? ¿Le va a convenir a los riñones? Si yo tengo alto el bicarbonato, ¿le va a convenir retener bicarbonato? No, pues si sus riñones están funcionando adecuadamente, lo que va a pretender es eliminar la mayor cantidad de bicarbonato. Entonces aumenta la excreción de bicarbonato y reduce su absorción.
¿qué más va a producir? Formación de amoníaco, lo cual me va a disminuir la excreción neta de ácido. ¿Por qué es? Porque lo que yo pretendo es no tratar de perder un compuesto ácido que me va a ayudar a neutralizar. Si se logra restaurar el pH de la sangre a su valor normal, la alcalosis está compensada. Es decir, a expensa nuevamente, bicarbonato alto, PCO2 alto, pero pH dentro del rango. ¿Qué digo yo? El trastorno primario era aumento de bicarbonato, los pulmones compensaron, actuaron tampones, por lo tanto el pH de la sangre está dentro del rango. Ha compensado, es un trastorno compensado. Nuevamente, pH, proceso inverso, es inversamente proporcional. Cuando aumenta la cantidad de bicarbonato, yo tengo que retener la mayor cantidad de PCO2. Entonces, esto produce la alcalosis, rápidamente tiene lugar una compensación respiratoria. La ventilación se ve disminuida, lo cual me lleva a retener la mayor cantidad de dióxido de carbono. Diagnóstico, nuevamente, determinación del pH de la sangre, determinación de los gases en sangre. ¿Cómo se hace? A través de una gasometría. Aquí más fácil, se escribiría gasometría. El tratamiento. Si yo tengo un compuesto ácido, ¿con qué neutralizo lo ácido? Perdón, si yo tengo un aumento de una base, ¿con qué neutralizo lo ácido? Con bicarbonato. Perdón. Lo ácido se neutraliza con bicarbonato y lo básico neutralizo con un ácido. En este caso, ¿quién es el ácido? El ácido ascórbico. El ácido ascórbico es la vitamina C. Así que no se preocupen que no de repente decir, por vía endovenosa hay que introducirle un ácido. Sí, pero es el ácido ascórbico, así que no nos preocupemos. No es grave, pero los ácidos ascórbicos me da la posibilidad de generar la cantidad de protones necesario para que vaya actuando con esa base que tengo elevada, el bicarbonato, me va formando ácido carbónico y se descompone en dióxido de carbono más agua. Entonces, o me desprende protones, lo cual me va a llevar a neutralizar el desequilibrio. Entonces, en el anterior, el tratamiento, como era pérdida de bicarbonato, ¿qué hacíamos como tratamiento? Le dábamos al cuerpo una solución de bicarbonato. En este caso, lo que yo tengo, o el cuerpo había generado mucho ácido, entonces neutralizaba agregándole bicarbonato. En este caso, mi paciente lo que tiene es mucha base. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Neutralizar ese exceso de base. ¿Cómo lo voy a hacer? Agregándole un ácido, el ácido ascórbico. Este es un caso clínico, se los voy a dejar para que lo lean con cariño, con detenimiento. Es todo lo que hemos explicado, se extrapola acá, es una alcalosis de tipo metabólica por un paciente que llega con grandes pérdidas de líquido, de fluido gástrico debido a vómitos, y hemos dicho que por vómitos se pierden protones. Entonces, esa pérdida de protones se traduce en un aumento de la concentración de bicarbonato. Muy bien, eso se los voy a dejar para que los lean los casos clínicos. Nuevamente, resultado de los gases sanguíneos, pH disminuido, acidosis. En este caso, si el trastorno primario es el aumento de la disminución de bicarbonato, es una acidosis metabólica. pH elevado, si se me traduce en una alcalosis. Si el trastorno primario es acumulación de bicarbonato, yo tengo aumento de bicarbonato, la alcalosis es de tipo metabólica. Ahí tienen acidosis, alcalosis. Una alcalosis, las causas: pérdida de protones, ingestión de álcalis, deficiencia de potasio, pérdida de bicarbonato, producción, ingesta de protones aumentada, excreción de protones alterada, etcétera. Todo esto me lleva a lo que va a ser una acidosis, una alcalosis de tipo metabólica. Un resumen. Entonces, en la acidosis metabólica, el pH del plasma, en la acidosis metabólica el pH del plasma puede ser alto o fisiológico, pero la concentración de bicarbonato siempre es baja. En caso de compensación, la PCO2 está disminuida. Entonces, repito, en la acidosis metabólica el pH del plasma puede ser alto. ¿Por qué? Pero la concentración de bicarbonato siempre es baja, el trastorno. Y en este caso el mecanismo compensador. Las causas más frecuentes de acidosis metabólica son
enfermedad renal, cetoacidosis diabética y acidosis láctica. A diferencia, la consideración de la diferencia iónica puede ser útil a veces para establecer la causa de una acidosis metabólica. Esta diferencia iónica o los aniones GAP, que le llaman, ustedes lo van a ver al año, nosotros no los tocamos a este nivel, ya van a encontrar la relación de los aniones GAP y la relación y proporción que existe entre el PCO2 y el bicarbonato. Se los dejo así entre comillas, por si lo ven que están haciendo su lectura, es bueno que lo vayan desde ahora un poco leyendo para que el día de mañana no les sea tan difícil, ahora que tienen sus conocimientos básicos. En la alcalosis metabólica, hay un momentito. Un ratito. Perdón, miren que mi hijo está rindiendo su examen de inglés oral y justo hasta los perros se les dio por ladrar y yo hablando a los gritos acá. Ya. La consideración de la diferencia iónica puede ser útil a veces para establecer la causa de una acidosis metabólica. Entonces era lo que le decía de los aniones GAP, que nosotros no los vamos a ver. En la alcalosis metabólica, el pH del plasma está aumentado y la concentración de bicarbonato siempre está elevada. Estamos hablando de la alcalosis metabólica. Este es un resumen. Entonces, ¿cuál va a ser la compensación? La compensación es respiratoria. Las causas más frecuentes de una alcalosis metabólica son los vómitos prolongados. Este es el resumen de todo lo que hemos hablado. Ay, no pasó, no avanzó. Vamos con la siguiente. La acidosis respiratoria. En la acidosis respiratoria, ¿cuál viene a ser la compensación? En la acidosis respiratoria se produce una disminución de lo que viene a ser de la ventilación y lo que es la frecuencia respiratoria, lo cual me lleva a un aumento de la PCO2. La PCO2 o el dióxido de carbono es un ácido volátil, por lo tanto hay que considerar que si este aumenta, yo voy a tener una generación de protones, aumenta la concentración de protones, si aumenta la concentración de protones, el pH disminuye. Como el trastorno primario está relacionado con la PCO2, ¿cómo va a ser? Una acidosis de tipo respiratoria. Entonces, excesiva acidez de la sangre causada por una acumulación del dióxido de carbono, como resultado de un escaso funcionamiento pulmonar o de una respiración lenta. Por reducción primaria de la eliminación de CO2 a nivel del pulmón, se produce un aumento de la presión parcial de dióxido de carbono o si hablamos de la concentración. Muy bien. ¿Cuáles son las causas? Las patologías van a estar relacionadas directamente con lo que regula la concentración de dióxido de carbono o con lo que regula la presión parcial de dióxido de carbono o el intercambio de gases. Una hipoventilación debido a una depresión de lo que viene a ser el centro respiratorio. Que se puede dar, dice, por drogas. Aquí hay que tener muy en cuenta y peor hoy en día, chicos, en el cual muchos adolescentes, la juventud ahora se le da por este tipo de drogas, no estamos hablando generalmente de medicamentos, sino puede ser alguien que haya consumido drogas no comunes y que le pueda llegar hipoventilando por el efecto de la droga, entonces, obviamente que llegan a emergencia, hay que tener todos esos detalles. Eso puede llevarle a un trastorno del equilibrio ácido-base. Insuficiencia respiratoria, ya esto se debe a enfermedades pulmonares, puede ser un enfisema, asma bronquial, neumonía, otros procesos que perturban la ventilación de zonas extensas en el pulmón. De alguna manera me está hablando de las causas. Fíjense, en cada uno de ellos hay que determinar la causa para ir a la causa y tratar de ayudar al cuerpo a compensar. Insuficiencia circulatoria, que disminuyen el flujo sanguíneo y obviamente que van a tener problemas con el intercambio gaseoso. Aquí tienen asma bronquial, fíjense, un asma bronquial, diferentes imágenes, intoxicación por drogas de todo tipo, persona intoxicada, un proceso de bronquitis que me lleva a obstrucción de los bronquios. ¿Cuáles son los mecanismos compensatorios? En estos casos, el riñón, obviamente, si la parte afectada es la respiración, ¿quién va a estar al acecho para tratar de compensar?
Los tampones en primer lugar y en segundo lugar el riñón. Lo que pasa es que el riñón es más lento, habíamos dicho. Entonces va a ver que lo ideal es tratar de restablecer la causa. Si yo tengo un niño con asma bronquial, bueno, procuraré evitar o tratar de ir a la causa que está llevando ese proceso. Obviamente que los riñones están actuando de manera simultánea, van a aumentar la reabsorción de bicarbonato y la secreción urinaria, obviamente, de protones y amoníaco, lo cual me va a llevar a tratar de restablecer el equilibrio ácido-base. Estas acciones que tienen por efecto incrementar la concentración de bicarbonato en plasma, tendiendo a restablecer el valor normal de la relación de la concentración, para ver, dice, si este valor vuelve a 20, lo cual se traduce en un pH de 7.4. Ya saben a qué se refiere esto, relación de bicarbonato con dióxido de carbono, si este valor vuelve a 20, ya lo expliqué en pizarra. Se dice entonces que la acidosis va a ser de tipo compensada. Nuevamente, vamos a nuestra gráfica. En nuestra gráfica me dice, obviamente, es inversamente proporcional. Si aumenta la PCO2, ¿a qué me va a llevar el mecanismo compensatorio? Ahora es la parte renal. La parte renal me dice, tratará de eliminar la mayor cantidad de protones a través de la orina y va a tratar de retener la mayor cantidad de bicarbonato. Entonces tengo aumento de la concentración de bicarbonato. Eso, y la compensación obviamente ocurre lentamente. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas son generales, así que esta parte, eso se lo tomarán en semio, etcétera. Para mí no me interesan mucho los síntomas porque además que son generales. Dolor de cabeza, somnolencia. Cuando se agrava la somnolencia aumenta el estupor y se puede llegar al estado de coma. ¿Qué se hace en estos casos? En estos casos, lo primero que hay que buscar es la manera farmacológica de contrarrestar el proceso que ha llevado a la acidosis metabólica. Si es un niño que está con procesos asmáticos, etcétera, buscaré corticoides, buscaré inhaladores para sacarlo de ese estado en lo cual ha llevado a la obstrucción de las vías respiratorias. Ah, no, se tragó una moneda, está llevando a obstrucción. Bueno, buscaré pues el mecanismo de tratar de eliminar la causa. Entonces, en su defecto, si ya es demasiado grave, voy a tener que recurrir a una ventilación mecánica. Puede ser que tenga un paciente con una neumonía, puede ser que algo haya llevado a que este paciente entre en un proceso de trastorno del equilibrio ácido-base, de acidosis respiratoria y tenga que recurrir a la ventilación mecánica, como son los casos que actualmente tenemos con pacientes con COVID. Y aquí les dejo un caso clínico para que lo lean y lo extrapolen a lo que nosotros hemos venido viendo. Además que casos clínicos, ustedes también hacen un refuerzo en lo que viene a ser la parte de laboratorio. Muy bien, ahí tienen una acidosis de tipo respiratoria. Va subiendo todas las para que se entretengan. Ahí les dan los valores de una gasometría. Le dicen que no está compensada, qué es lo que hacen para tratar de restablecerlo al paciente. Obviamente que una vez que ha tratado de sacarlo del cuadro, de utilizando nebulizaciones con broncodilatadores, vuelven a pedir una gasometría y les muestran cómo va variando los valores en relación a una gasometría primaria que se restableció. Ahí tienen otro caso clínico. La alcalosis respiratoria, ya para concluir, sé que los tengo bastante tiempo. La alcalosis respiratoria, lo último, esta alcalosis respiratoria es consecuencia de qué? Obviamente del aumento de la PCO2, perdón, de la disminución de la PCO2 debido a una hiperventilación, aumento de la velocidad y la frecuencia respiratoria, lo cual me lleva a perder bastante dióxido de carbono. Entonces, ¿cuál es el trastorno primario? La disminución de la presión parcial de dióxido de carbono. ¿Qué es lo que me lleva a esto? A un aumento del pH, porque estoy perdiendo un compuesto ácido, el ácido volátil. ¿Cuáles son las causas de esta hiperventilación? Puede ser provocada también, exagerada del centro respiratorio, por procesos patológicos en el sistema nervioso central, procesos de encefalitis, una hipoxia acentuada, miren ustedes que me puede llevar a un trastorno de esto, intoxicación por los salicilatos también me puede llevar, o pacientes ansiosos histéricos. Esto sí está muy relacionado con procesos más que todo de tipo fisiológico,
fisiológico. La alcalosis de tipo respiratoria, muchos los relacionan desde el punto de vista del proceso fisiológico. Dicen que se puede dar por una simple hiperventilación, por una persona que está nerviosa, por el proceso de parto, etc. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Ansiedad, sensación de hormigueo en los labios y la cara, ves que son síntomas muy generales. ¿Qué hace el organismo para compensar? Para compensar, obviamente, va a tener que eliminar la mayor cantidad de bicarbonato, porque si no hay el compuesto ácido, entonces el bicarbonato tiene que disminuir. Obviamente que los tampones también están a la espera y la disminución de la excreción neta de ácido para tratar de compensar. ¿Cuál es el diagnóstico? Observación de la persona y dialogando con ella. Dice, miren ustedes, ¿por qué aparece esto? Hay una bibliografía, una más antigua, creo, si mal no recuerdo, es el libro Laguna, que dice, la alcalosis respiratoria solamente aparece en los libros como proceso didáctico, es decir, lo toman más como algo didáctico, para explicar un trastorno, pero que no tiene significancia clínica. Sin embargo, vamos a otros libros y sí nos los colocan. Entonces, de todas formas, por eso dice, ¿cuál sería el diagnóstico de repente? Si usted tiene una paciente que está en proceso de parto normal, no cesárea, y está hiperventilando, y está ansiosa, madre primeriza, etcétera, pueda que tenga un proceso fisiológico de alcalosis respiratoria. Obvio que en ese momento ni se le va a ocurrir a usted ni a nadie hacerle una gasometría, van a estar más preocupados del proceso. Y quizás está en un trastorno del equilibrio ácido-base, pero debido a una alcalosis respiratoria. Entonces, ¿qué es lo que generalmente hacen en estos casos? La tranquilizan a la paciente, etcétera, etcétera, se la va monitoreando y bueno, una vez que tiene el niño, una vez que ven que el niño está sano, ahí recién se preocupan de la mamá, ¿no? Entonces, tratamiento, respirar dentro de una bolsa de papel. Estos son para cuando están nerviosos. Hay personas que si tienen que defender su tesis, etcétera, y entran a hiperventilar, les recomiendan respirar justamente sobre una bolsa de papel. Al respirar en una bolsa de papel hacia adentro, lo que hacen es retornar ese dióxido de carbono que lo están perdiendo a través de la hiperventilación. Y dice reducir la velocidad de la respiración. No es más. Y aquí tienen un caso clínico justamente de lo que viene a ser una alcalosis de tipo respiratoria. Y volvemos a lo mismo. pH disminuido, si el trastorno primario es el aumento de PCO2, que tengo una acidosis de tipo respiratoria. Si tengo un pH elevado y el trastorno es la disminución de PCO2, yo tengo una alcalosis de tipo respiratoria, porque este es el trastorno primario. ¿Cuáles son las causas de una acidosis? Puede ser obstrucción, bronconeumonía, enfermedades. ¿Cuáles son las causas de una alcalosis? Hiperventilación histérica. Aquí, ¿verdad? Hay un libro, dice, recurra a una acción mecánica, dice, en caso de, en esto, y muchos traducíamos, ¿qué se refiere a una acción mecánica? Dele una cachetada al histérico para que restablezca su hiperventilación mecánica. Dice, sí, generalmente no se ocupa la hiperventilación mecánica, más el otro. Aumento de la presión intracraneal, que puede ser lo que decíamos del sistema nervioso central, ya ese es un caso patológico, no es fisiológico. Cuando se interpretan los resultados de medida de las magnitudes del equilibrio ácido-base, la historia clínica del paciente es el factor más importante para determinar la naturaleza del trastorno o para decidir si puede existir más de un trastorno. Eso es cuando se habla de lo mixto. Las magnitudes bioquímicas o las mediciones son el único medio de cuantificar la gravedad del trastorno o trastorno y el grado de compensación. Dicho de otra manera, ¿qué necesito? La gasometría. Y aquí está, otra vez, todo de nuevo. Bueno, hasta aquí llegamos, hasta aquí va a ser su examen, no es más. Aquí está también las causas que me llevan a una acidosis metabólica, a una acidosis respiratoria, cada una de ellas las diferentes causas relacionadas con cada uno de los trastornos del equilibrio ácido-base simple. No vamos a ver los trastornos mixtos. Aquí aparece, se los he colocado, los trastornos mixtos. Bueno, aquí están las compensaciones, pero hay trastornos mixtos del equilibrio ácido-base. No lo vamos a ver los trastornos mixtos, nosotros nos vamos a quedar hasta aquí, hasta el tratamiento de cada uno de ellos. Y aquí me olvidaba, antes que me olvide. Esto,
¿Se acuerdan que yo les decía el intercambio iónico? El intercambio iónico o la actividad de los tampones. Si yo tengo una gran acumulación de protones en el líquido extracelular y los tampones no pueden neutralizar, entonces lo que va a pretender es tratar de que estos protones ingresen para ser neutralizadas por los tampones de tipo intracelular. ¿Cuáles son uno de los grandes tampones de intracelular? Son las proteínas y el tampón fosfato. Entonces, para que ingrese este protón y no se rompan los tampones extracelular, hay un intercambio. ¿Se acuerdan en la parte respiratoria? Cuando yo le decía, entra alguien negativo, tiene que salir alguien negativo. Entra alguien positivo, tiene que salir alguien positivo. Efectivamente, aquí entra el protón. ¿Y quién tiene que salir? Tiene que salir un compuesto positivo. ¿Quién es el que está en mayor cantidad dentro de la célula? El que está en mayor cantidad dentro de la célula son el ion potasio. Este ion potasio sale. Entonces yo tendré una acidosis relacionada con lo que viene a ser una hiperpotasemia. Por eso los gasómetros modernos vienen, le sacan los gases en sangre, le sacan el pH y le anexan ion sodio, ion potasio, ion cloruro, y algunos le lanzan el calcio más. Entonces, ¿por qué hacen eso? Porque yo puedo tener un paciente con un trastorno del equilibrio de acidosis y que me ha llevado eso a que salga el potasio de dentro de la célula, y yo voy a tener, sumado a que tengo el trastorno, voy a tener una hiperpotasemia. Y no se olviden que la hiperpotasemia, cuando llega a valores de 7 miliequivalentes por litro, se hace grave. Y entro en un balance hidromineral que me lleva a la muerte. Con un valor de 7 miliequivalentes por litro le viene un paro cardíaco a mi paciente. Y se muere no por el desequilibrio en sí, sino una consecuencia secundaria del desequilibrio. El cuerpo trató de compensar y me sacó potasio y me lo elevó el potasio en el torrente sanguíneo. Entonces, en una alcalosis, sin embargo, ocurre al revés. En una alcalosis lo que yo quiero es tratar de neutralizar el exceso de base que hay aquí, entonces lo que empieza a salir es protones de adentro hacia afuera. Pero eso me va a llevar otra vez a un intercambio. El potasio va a tratar de entrar porque le es más cómodo estar adentro y hay ese intercambio iónico. Entonces yo tendré una alcalosis relacionado con una hipopotasemia. Entonces, una acidosis se puede relacionar con una hiperpotasemia y una alcalosis con una hipopotasemia. Esto debido a los mecanismos de compensación de lo que vienen a ser los tampones intracelulares. Muy bien, muchachos, hasta ahí llegamos. Listo. Una maratón, concluimos las 5 de la tarde, hora y media de clase. Quedamos Doctora, entonces. Sí, dígame. Hola. una pregunta. ¿El día del examen del 11, va a ser con contraseña el ingreso? Sí, con contraseña. Sí. ¿Y como nos lo va a dar antes o va a ser por Zoom como la otra vez? Con Zoom, como siempre. Como siempre hemos entrado vía Zoom. No puede enviarlo antes, que ese día del examen por Zoom la gente hablaba y no dejaba concentrar porque... Se los puedo enviar. No, se los puedo enviar al grupo. Es que no, si no lo abren, pues antes lo abren. Si lo que se pretende es que no lo abran. Entonces puede enviarlo al grupo unos 2 minutos antes, así evitamos entrar así. En el momento que estamos en clase, un minuto antes de que se inicie, se lo envío por WhatsApp. Se lo puede enviar por WhatsApp. Y se le sube al chat también. Se le sabe subir al chat. ¿Hay posibilidad de usted poner el cuestionario para abrir tal hora y cerrar tal hora? Antes de eso, mesmo que intente, no consigue. Sin precisar contraseña. Así hacemos en las otras materias. ¿Cómo? A ver, perdón. Dice que por más que sepamos la contraseña, no podemos entrar si no está habilitado. Claro, pero igual de todas formas yo no me arriesgo. Yo la contraseña la doy en el Sí, pero lo malo es que todos empiezan a hablar y usted da como 50 segundos apenas para leer y todos hablan y no dejan concentrar. Yo lo voy a pasar al grupo del justo WhatsApp. Ese era el problema que le decía, doctora, que todos hablan. También podría como 15 que tenemos minutos el tiempo, o sea, justo para leer y responder y todo el mundo habla y uno no puede concentrarse. ¿Y por qué hablan, pues? ¿Y por qué hablan? Si son No, es que la gente recién en este rato se pone a averiguar
informar sobre dónde poner la contraseña, qué hay que hacer, todo No, eso. pues no, este es su segundo parcial, ya, entonces lo vamos a tener que sacar del examen si empiezan a hablar, si son ustedes. Pero, por ejemplo, o sea, yo entro 5 minutos antes, no hablé ni nada, pero el Zoom todo el mundo empieza a hablar que no podía entrar, había una chica que no daba, que no sé qué, y estuvo como 5 minutos así, y uno está nervioso y apenas está leyendo y no se puede. Entonces, pues muchachos, ¿por qué hacen eso? Practiquen, si no es su primer parcial. No es su primer parcial, ya vienen rindiendo no sé cuántas materias, no sé cuántas Doctora, veces. Sí, dígame. yo le aconsejo, porque hemos dado examen de anatomía patológica, igual Ajá. por virtual, y sin contraseña el doctor habilitó y directo teníamos que entrar ese mismo sin contraseña y automáticamente el sistema ya calcula ya entonces, porque con contraseña perdemos el tiempo, a veces no entra, doctora, eso hemos tenido en primer parcial. Ah, ya, déjenme que lo analice, voy a ver qué cambio dentro de mi plataforma para no habilitar la contraseña. Una opción Sí, más factible sería silencia a todos los participantes y listo. Sí, doctora, por favor. Solamente. No, pero yo los necesito sí o sí que me habiliten cámara, necesito verlo. Así no sea así no me habiliten el audio. Por pero eso, yo hay la opción necesito ahí, verlo. doctora, de los silencia a todos y la cámara puede No, seguir. claro. Sí, eso sí, yo puedo pero no, la cámara no. Eso sí, yo necesito ir haciendo un seguimiento como pueda. Y eso hemos quedado, creo que las 3 docentes en bioquímica médica, y es más, la doctora Hidalgo, ella ha comentado en un grupo, yo no los dejo que no me apaguen ni el audio, dijo, no los dejo ni el audio. Y se sale el que no quiera, el que esté metiendo bulla, hasta sus familiares, dice que les meten bulla a veces y ella se molesta. Esto es lo que lo explicó en un grupo, en una reunión, y dijo, yo los tengo habilitados, audio y cámara. Así les he estado tomando mis exámenes virtuales y así voy a seguir mientras no salga una ley a nivel nacional que me diga que yo puedo ir a tomar y exponer a los estudiantes a un presencial. Bueno, quedamos lo mismo las 3 docentes de bioquímica. Lo mismo la doctora Marta, ni qué decir la doctora Marta, que ustedes saben que ha estado al borde de la muerte por el COVID. Ella la piensa 10,000 veces antes de salir de su casa. Le agarra una segunda y capaz que la estamos velando, la doctora Marta. Entonces, ella no quiere ni saber del presencial hasta que tenga las garantías de que no se va a enfermar. Entonces, nosotros en solidaridad, todos nos hemos unido a ella y hemos dicho, bioquímica se hace virtual. Y la doctora Hidalgo fue clara y dijo, mis alumnos me rinden con Zoom y me rinden con cámara y con audio prendido. Clarito. Entonces, esa es la modalidad en la cual nosotros, como docentes del área de bioquímica, estamos siguiendo. Pues les digo, yo lo único que puedo hacer a ustedes es decirles, quitarles el sonido para que no metan bulla. Y bueno, pues chicos, ya a estas alturas con un segundo parcial, ya que no sé dónde está la plataforma, que como la abro, que no puedo entrar, que cuál es el examen, ya esas cosas, ahí la entiendo a su compañera que reniega y dice, ¿cómo pues no van a poder ni abrir el examen? ¿Cómo no van a poder ni hacer esto? Ah, bueno. Y otro de los detalles, no se olviden que las he escuchado también que hay que actualizarlo, creo cuando no se les abre o algo, lo actualizan inmediatamente y abre el examen o entra. Entonces lo que voy a tratar de ver es tratar de no ponerles contraseña, pero eso, no se olviden que tienen un tiempo que vamos a hacer, hemos dicho de 50 segundos por pregunta, de manera tal, y ahora como no va a haber ni contraseña, si usted no alcanzó, mida su tiempo. Si usted no alcanzó el tiempo, sabe que el sistema se cierra y cuesta volverlo a abrir, volverlo a reprogramar, es todo un lío. Les cuento que a mí Lo que puedo hacer, doctora, es que entremos, o sea, 10 minutos antes y los que tengan dudas que entren. No, que sea sin contraseña. Yo creo que así tal vez va a ser mejor. Sí, no por sé. eso. Está bien. Es que el sistema, el examen se abre y se cierra, así, tic, tic, no queda vuelta. Es como que usted le dicen, entró a su examen y dice, bueno, el examen se terminó, recojan, y usted no lo quiere entregar, el docente se va y usted corre por detrás con su examen. Ya el docente no lo recibe, está afuera. Lo mismo hace el sistema, abre y cierra.
usted quiere introducir el examen después, no, es que algo pasó, me olvidé del tiempo, no sé, hasta donde usted hizo, lo agarró el sistema, lo enganchó y lo mandó. ¿Estamos de acuerdo? El sistema Sí, doctora, para confirmar el horario del examen, ¿va a ser a las 12 o en la mañanita? 12:30 quedamos. 12:30. 12:30 el 11, ya, el día 11. Ya, doctora, gracias. Ya, pues. Listo. Bueno, muchachos, quedamos así. Doctora, una preguntita. ¿Cuántas preguntas va a hacer, doctora, en el examen? No sé, ni lo he hecho, Doctora, no sé. entonces, si se acaba el tiempo y nosotros no hicimos todas las preguntas y no enviamos, el sistema cierra con las preguntas. Se cierra. Sí, con las preguntas que usted hizo. Las que hicimos se van. Se van. Y las demás quedó sin nada. Así es. Doctora, al menos eso nos han dicho a nosotros. El primer parcial fue un desastre. Hasta donde usted llegó y lo que hizo bien, claro, ¿no? Porque por ahí usted, no sé, de 20 preguntas, llegó a leer 5 y de esas 5 dice, bueno, tengo 5 bien, hay que ver si de esas 5 realmente respondió las 5 bien. ¿Ve? Doctora, es por la plataforma y por Zoom, ¿no? Como sí, por la plataforma yo les voy a enviar el link para que entremos así como hicimos la otra vez, ni más ni menos. No hay nada nuevo, así, tal cual. ¿Está bien? Sí. Casos clínicos no voy a introducir. Chicos, casos clínicos, por si acaso, no va a entrar caso clínico. Los casos clínicos yo los evalúo en la parte de laboratorio y yo creo que va a ser al año y ya el gobierno ha establecido y la universidad también, ya hubo reunión también con el vicerrector, se está planteando que a partir del año se haga semipresencial. Entonces la mayoría de los docentes estaban diciendo, y que como habíamos quedado nosotros los docentes de bioquímica, que hasta fin de año vamos a respetar lo que ha dicho a nivel nacional el gobierno, y la universidad también, entonces se ha quedado que a partir del año ya va a ser semipresencial, lo cual va a decir que, por ejemplo, un examen de laboratorio lo puedo llegar a tomar yo de tipo presencial. Voy a hacer el sacrificio de tomarlo de tipo presencial, tanto ustedes como yo. Yo soy paciente de riesgo, hipertensa, prediabética y todo lo que ustedes quieran, entonces yo soy mala candidata a agarrarme el COVID. Y vamos a ir con todas las medidas de bioseguridad y ya empezaremos a rendir presencial. Sé que hay docentes que están tomando en este momento presencial, han mandado ya el listado el director de carrera. Nosotros, como le digo, en solidaridad y debido a que también somos pacientes de riesgo, hemos quedado que por lo menos hasta fin de año vamos a respetar lo que ha dicho el gobierno, obviamente a nivel nacional, de tomar virtual. Pero si yo tengo que tomar un tercer parcial presencial, tengo que tomar un examen de laboratorio, porque ya la universidad sí nos los está exigiendo ya las prácticas de laboratorio con el semestral que recién he empezado y que me daría en enero ya para ir a mis prácticas de laboratorio, pues así lo tengo que hacer, no me queda otra, yendo con todas las normas de bioseguridad. Se los estoy avisando para las personas que estén fuera del país y que tengan algún problema. Fíjense que ya a partir del año las cosas aquí, hasta ahora, hasta lo que hemos quedado en reunión ayer que hubo con el vicerrector, se ha quedado que ya vamos a lo semipresencial, es decir, puedo llegar a terminar mi teoría y los exámenes ya los tomamos presencial. Bueno, muchachos. Doctora, ¿sería qué fecha más o menos? ¿Segunda semana de enero? Sí, no, el tercer parcial será a fines de enero. A fines de enero, y de ahí recién empezaríamos con los finales, porque las notas se introducen en marzo. Así que no, estamos hablando a fines todavía de enero. No, yo voy a decir, no se preocupen, pero de todas formas les voy avisando que ya se va normalizando todo. ¿Listo? Bueno, ahora sí. Doctora, disculpe, una pregunta con relación al tema. Una persona que padezca de policitemia, por ende va a también tener elevado va a tener elevado lo de hemoglobina. ¿Esa persona podría padecer una alcalosis respiratoria?
pero a ver qué pasaría si tiene demasiada hemoglobina en sangre. Demasiada hemoglobina. En la gasometría le cuento que le saca también, ¿no? Le saca el MSE, le saca y si usted dice si podría padecer una alcalosis de tipo... de tipo metabólica. ¿Metabólica? Pero sí, la hemoglobina, pero hay que analizarla la causa. Porque no se olvide que la hemoglobina y todo más está relacionado con los procesos de gases en sangre, PCO2, el transporte de oxígeno, el transporte del dióxido de carbono. No está relacionado directamente con lo metabólico. ¿Entienden? Entonces sería un tipo respiratorio. Tendría más que todo relacionado con tipo de respiratorio, no con tipo metabólico. La hemoglobina no, pues la hemoglobina no se olvide que directamente actúa hasta tamponando. ¿Se acuerdan cuando vimos les expliqué la parte respiratoria? Y veíamos qué transportaba la hemoglobina. La hemoglobina atrapa los protones cuando ingresa el dióxido de carbono dentro de los glóbulos rojos. Entonces no tiene que ver con la parte metabólica. Más que todo, lo que tiene que ver con la parte metabólica es el componente del bicarbonato. Por eso se llama componente metabólico. Todo lo que tenga que ver con la PCO2 está relacionado con lo respiratorio. ¿Estamos bien? Ya, ok, doctor. Ya, perfecto. Bueno, ahora sí, doctora, chicos. Una pregunta. Sí. Hasta este tema sería el examen, ¿no? Sí, hasta aquí. Hasta aquí se los mandé al grupo. Les he mandado los temas, los capítulos. ¿Sí o doctora, no? ¿puede disponer de las diapositivas? ¿Se puede disponer? Claro, pero si las diapositivas están todas las subo a la plataforma y esta la voy a subir, es la única que me falta es esta. Ya, gracias. Sí, todo está en la plataforma video de las clases de pizarra, todo. Lo único que no está es lo de ahora, que le voy a subir este PowerPoint se lo voy a subir, ya no me pidan videos. El PowerPoint les voy a subir. Ahora sí, chao. Chao, doctora. Chao, nos vemos, chao. Chao, doctora. Chao.